rapidísimo sobre un tema que tenga que ver con salud mental o educación. Y esta vez quiero platicarte un poco sobre la educación en línea, a distancia, abierta y el famoso sistema híbrido que hemos escuchado mucho de esto. Si eres padre o madre de familia, seguro has escuchado sobre el sistema híbrido con este inminente regreso a clases. Si eres estudiante, seguro también lo has escuchado. Entonces vamos a hablar un poquito como de las diferencias pues más estructurales de esto, sin caer mucho en una charla académica, sino más bien algo más sencillo y explicable, y algunas reflexiones al respecto, ¿no? Si te parece. Pero bueno, recuerda que esto es los martes a las 7 de la noche y todos los viernes tenemos nuestro streaming en vivo hablando de diversos temas. Probablemente estaremos hablando de educación o algún otro tema sobre salud mental. Pero bueno, es curioso, desde un punto de vista personal, te puedo comentar que mi carrera docente comenzó en el sistema abierto, en sistemas abiertos. Y a lo largo de mi formación y de mi práctica profesional, pues he tenido muchos acercamientos a los sistemas a distancia también, que no son lo mismo, y es la primera definición. Entendamos que estos sistemas abiertos y o a distancia, bueno, son una cosa totalmente diferente a lo que pensamos que estuvimos cercanos en este último año en la escuela, ¿no? Es decir, por dar unos antecedentes, la educación abierta, hay algunos estudios bibliográficos que hablan de la educación epistolar, es decir, que se hacían réplicas a través de cartas, ¿no? Como sabes, hace muchos años, más de 500, 1000 años, donde se impartía y se educaba a la gente eran en los monasterios, era la parte religiosa. Entonces, bueno, había comunicación entre monasterios, entre templos, eh, entre la gente a través de cartas, y en esas cartas, bueno, se daba una suerte de también formas de educar, ¿no? Desde ahí lo remontan algunos. Pero bueno, hablemos de cosas más reales y concretas, ¿no? La educación en línea y la educación a distancia, ¿no? Que también ahorita podríamos ponerlas como cosas iguales por los medios tecnológicos por los cuales se desarrollan, tienen que ver con una serie de habilidades que vas a desarrollar a lo largo de tu vida escolar en estos formatos, en estas modalidades educativas, que tienen que ver con la autogestión, ¿no? Donde aquí el docente toma otro rol que es de facilitador, de tutor, de acompañante, de se le puede llamar de muchas formas, pero el rol del maestro en ese sentido es orientarte y dirigirte de manera muy concreta y muy lineal, ¿no? Y de manera no cotidiana. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú estás en educación en línea o a distancia, puedes estar en dos formas, ¿no? Porque ya se ha derivado nuevas metodologías FREST. Una forma autogestiva y una forma donde hay un facilitador o alguien que te acompaña. En la forma autogestiva es muy fácil, abres una plataforma, hay diversas plataformas educativas. Esta plataforma te va a ir llevando a través de recursos didácticos, es decir, a través de videos, a través de lecturas, a través de ejercicios que tú vas a ir ejecutando para lograr cierto nivel de conocimiento, ¿no? Cuando los sistemas en línea que son autogestivos están bien estructurados, el aprendizaje es genial porque tú como estudiante tienes que moderar tus tiempos, tienes que moderar tus formas de trabajo, ¿no? Y las puedes insertar dentro de tu vida cotidiana. Estas formas de trabajo generalmente vienen acompañadas o más bien son ideales para gente que trabaja, para, por ejemplo, los que somos docentes y que trabajamos al servicio del Estado. Las capacitaciones las acostumbran a hacer a través de los sistemas en línea. Hay
cursos autogestivos y hay cursos donde hay acompañamiento. Ahorita te explico lo de qué significa tener un acompañamiento. Entonces, bueno, en estos cursos autogestivos, tú eres, generalmente hay algunos que están estructurados con tiempos específicos, es decir, le puedes dedicar o se recomienda dedicarle tanto tiempo a los ejercicios, lecturas, videos, etcétera. Y bueno, eso es lo que te va demostrando que vas aprendiendo, ¿no? A través de alguna prueba objetiva, a través de alguna situación, que no será revisada sino por un algoritmo o solo a manera de avance, es decir, haces una lectura, haces un cuestionario que ya está previamente, que es digamos que está hecho, vamos a decirlo así, de opción múltiple, una prueba objetiva, que ya tiene unas respuestas específicas y tú, bueno, en función de ese cuestionario, te mide el nivel de conocimientos que adquiriste sobre ese tema y te arroja los resultados casi de inmediato, ¿no? Y ahí van los sistemas autogestivos. ¿Cuál es el problema de los sistemas autogestivos? Pues que mucha gente hace trampa, ¿no? Haces la lectura o haces como que haces la lectura o haces como que ves el video y haces el cuestionario por sentido común. Hay varias barreras para que esto no suceda, ¿no? Es decir, tienes 3 o 2 oportunidades para hacer la prueba objetiva, etcétera, pero en realidad depende mucho del nivel de compromiso que tengas tú con lo que vas a aprender en un curso autogestivo, ¿no? Ahorita ya utilizamos mucho plataformas web, ¿no? Plataformas en la computadora, ¿no? Que tienen cierta interacción con internet para poder hacer este tipo de cursos o bueno, este tipo de cursos autogestivos. Ahora, los sistemas en línea que tienen acompañamiento y a distancia, digamos. Aquí tienes igual una serie de recursos didácticos, lecturas, videos, ¿no? Pero los ejercicios son más, ¿cómo llamarlo? Introspectivos, es decir, te van a pedir ensayos, te van a pedir realizar esquemas, etcétera, que un experto en el tema, es decir, tu tutor, tu facilitador, va a revisar, ¿no? Va a revisar y te va a dar una retroalimentación sobre el producto que tú decidiste mostrar para como evidencia de conocimiento, ¿no? Es decir, te piden que hagas dos lecturas y veas un video y luego a partir de ello te piden que hagas un producto, puede ser un ensayo, puede ser una infografía, puede ser un mapa conceptual, etcétera. Y entonces a partir de ello el facilitador, que como lo digo es un experto en el tema, va a calificar, va a evaluar, ¿no? Si tu producto tiene las características necesarias de alguien que aprendió sobre este tema en específico. ¿Tienes comunicación con tu facilitador? En algunos cursos hacen plenarias, es decir, hacen una videoclase, ahorita explico qué es eso, donde te dan alguna formación y tienes interacción uno a uno o en un, ¿cómo se llama? En un conversatorio o en un panel, ¿no? Y eso es bueno porque, bueno, hay cierta cercanía, ¿no? Con la persona gracias a los medios tecnológicos, pero en otros simplemente tienes interacción con tu facilitador y él no te va a dar una cátedra, no te va a dar clase, simplemente va a revisar los productos y te va a ir dirigiendo, ¿no? A través de sus retroalimentaciones hacia dónde puedes mejorar tu aprendizaje, ¿no? En cuestión de metodológicas o teóricas sobre el curso. Y eso es importante que lo entendamos. Ahora, ¿cuál es el problema, ¿no? Cuando a un pedagogo o a un psicólogo educativo le hablan del sistema híbrido? Hemos entendido el sistema híbrido como algunas veces voy a la escuela, algunas veces tomo clases en línea. Si te pones a pensar frente a las definiciones que te di hace unos momentos, pues no es que estés en línea, sino que tomas una videoclase. Y la gran diferencia es que a veces estás en la escuela y a veces estás en tu casa tomando una videoclase. Hay productos, hay retroalimentaciones, ¿sí? Pero también hay una dirección muy específica hacia dónde queremos ir. Para no ahondar mucho en los métodos o los modelos de educación híbrida, te invito a que revises
textos que han salido últimamente, sobre todo de la doctora Concepción Barrón Tirado, saludos, este, que hablan sobre esto, ¿no? Si eres docente, si eres pues docente o trabajas en el medio educativo, te va a servir mucho. Si eres padre de familia, te puede servir, pero hay cosas que hay que explicar, ¿no? La cosa con el sistema híbrido es que todavía no sabemos, ¿no? Y no me refiero a la parte teórica o la parte académica en los círculos grandes, es decir, no me refiero a los planteamientos que hay frente a esto, sino cómo operarla ya en la escuela, cómo operarla como padres, cómo operarla como estudiante. Todavía no tenemos una definición y no estamos acostumbrados a esto. Hay algunos que están hablando de, bueno, ir a hacer prácticas a tu centro educativo, es decir, a tu plantel, a tu escuela, ir a hacer algunas asesorías y el demás trabajo llevarlo como videoclase. Como ves, otra vez te repito, es muy diferente a lo que te acabo de explicar sobre los métodos de enseñanza en línea o educación abierta o a distancia. Entonces, solo es llevarte la escuela y el método de la escuela a otro lado. Y eso nos está costando mucho trabajo. ¿Por qué nos está costando mucho trabajo? Porque no nos aferramos al modelo de escuela como lo conocemos. Es decir, ¿cuál es el modelo de escuela que conocemos? Está un centro educativo, está un aula, y me refiero no a los diferentes modelos como la educación abierta y a distancia, sino hay una escuela, hay aulas, hay un maestro o varios maestros y hay estudiantes. Entonces tú tienes que estar en interacción con tus estudiantes y tienes que estar intercambiando y dando cátedras y revisando tareas y revisando trabajos, y esa es la educación que queremos. Y nada más nos hemos llevado a eso y lo hemos repartido entre la escuela y la casa, ¿no? Y ya hablamos de educación híbrida. Pues no, como te decía, no es eso. El modelo híbrido tiene mucho más enfoques distintos, ¿no? Que hablan con él, con entender la escuela de otra manera, ¿no? Y eso es lo que nos está costando trabajo, creo yo, socialmente hablando y administrativamente hablando en cuestiones educativas. No queremos deshacernos de la idea de que la escuela ya no va a ser como la conocemos. ¿Y por qué? Quizá soy un poco catastrófico en decir esto, pero creo que le hace falta eso a la escuela. Hablamos de muchos tipos de modelos de educación, como modelos europeos, modelos asiáticos, etcétera, donde decimos ahí los alumnos a los 6 años de edad aprenden modales, y ya después se enfocan a lo académico, y en Nueva Zelanda, ¿no? Pero al final el modelo sigue siendo el mismo. Es decir, hay un espacio, hay aulas, hay maestros y hay estudiantes ahí. Tenemos la idea de grupos, tenemos la idea de compañeros, tenemos la idea de un profesor. Entonces, yo creo que sería tiempo, ¿no? Y este es un llamado quizá a los colegas que trabajan en la educación y que piensan la educación, a que empecemos a generar y a pensar otro modelo que prescinda del espacio físico, ¿no? No del espacio educativo, sino del espacio físico, de entender la escuela en relación de aulas, en relación de maestro-alumno interactuando en una situación de cátedra, ¿no? Tenemos que experimentar otras cosas, tenemos que romper la idea de grupos de aprendizaje, podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Platicaba con otro colega que podríamos hacer infinidad de cosas, siempre y cuando exista una voluntad eh, política, una voluntad académica de generar otro tipo de cosas. ¿Por qué? Si nos remontamos un poquito a Foucault, y no voy a ahondar mucho en eso, pues la escuela es un lugar donde se ejercen relaciones de poder importantes, ¿no? Y no solo educativas, sino de ciudadanía y de formación humana. Entonces, si queremos destruir y transformar la idea de escuela como la conocemos, tendremos que darnos cuenta que este tipo de relaciones de poder también van a ser confrontadas y también van a ser destruidas. Entonces, eso es lo que a mí me parece que eso es lo que nos da miedo. ¿Por qué no quieren por qué quieren que ya regresemos a la escuela? ¿Por qué quieren que ya estemos en el aula, tanto los estudiantes como los profesores? Bueno, porque también hay dinámicas de control, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que va a haber una consecuencias emocionales
y ha habido consecuencias socioemocionales de violencia, etcétera, frente a la escuela en casa. Ha habido muchas, pero también sé y entiendo que hay muchas formas de, eh, lo voy a decir así, de trascender a estos daños emocionales y psicológicos que vienen del encierro, cualquier daño. Es decir, ¿por qué somos tan fatalistas y decimos que ya regresen porque hay mucha violencia? Sí, sí hay mucha violencia. Que ya regresen porque hay mucho estrago socioemocional. Sí, sí hay mucho. Pero también hay una fuerza de colegas psicólogos, de gente que se dedica a la salud mental, de gente que se dedica a gestionar gestionar y a apoyar a las situaciones de violencia que están ahí y que de pronto no se están usando y que de pronto no tienen tanto alcance, ¿no? Entonces no es que esto, los estragos socioemocionales y los estragos de violencia se acaben cuando regresemos a la escuela, ¿no? Sino que no tenemos las instancias o no tenemos los mecanismos y los aparatos para atender estas situaciones. Y te voy a decir algo, no es que no se tengan, sino que no ha habido una voluntad de hacer estos mecanismos operar mejor, ¿no? Porque hay formas, hay maneras, ¿no? Entonces sí podemos resolver la parte emocional, sí podemos resolver la parte de violencia. Lo que no podemos resolver es la parte de la salud. Ese es como un poco mi cuestionamiento, pero es como un tanto personal. Es decir, yo pienso que la parte socioemocional, la parte de la violencia la podemos trabajar y la podemos arreglar como sociedad, y además hay una serie, toda una fuerza académica, toda una fuerza de trabajo en la salud mental que puede ayudarnos a mejorar esto y a trabajarlo con los niños, niñas, adolescentes, mujeres, ¿no? Gente que se ha atravesado en estas situaciones, ¿no? Sin embargo, también creo que hay una falta de voluntad por cambiar la escuela como la conocemos. Es decir, seguimos dándole mucha importancia a la educación formal, y no es que esté mal eso, sino que también podemos aprender por cuenta propia, podemos trabajar la autogestión de nuestros conocimientos y de nuestros aprendizajes. Y no le hemos dado herramientas a los jóvenes, o no hemos generado las mejores herramientas para esto, ¿no? Entonces también hay que impulsar este tipo de herramientas, también hay que empezar a pensar que la escuela como la conocemos ya no se va a acercar a lo que era antes, ¿no? Y tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que tomar cartas en el asunto frente a nuestros aprendizajes, los de nuestros hijos, los de nuestros adolescentes, y empezar a tomar en serio la salud mental, ¿no? Pero bueno, hasta aquí dejo mi reflexión, espero que te haya gustado. Si tienes algo que decir, ponlo en los comentarios. Recuerda compartirnos, darle like, seguirnos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y no te olvides que esto salió a las 7 de la noche todos los martes. Y espero verte el día viernes en nuestros programas en vivo que se transmiten a través de Facebook y de YouTube. Nos vemos el siguiente martes y eso es todo por hoy. Cuídate.